¿Por qué? Porque Dios nos está trayendo hacia un mundo más humano. Y se nos está pidiendo siempre ser protagonistas de una historia más feliz, más digna, pero lo tenemos que hacer desde esta actitud. Atrevernos a pensar y actuar fuera del sistema, para entrar en la lógica y la dinámica del reino de Dios. Para mí es muy claro, ahora es mucho más que hace 6 meses que me puse yo ya en serio, y bueno, yo no sé si estas charlas y esto, sí, yo creo que sirven, pero yo os digo, a mí me han servido. Me tengo que convertir. Me he dado cuenta dónde estoy. Me daba, esta mañana cuando venía aquí, preocupado de si la vuelta nos dejaría pasar, pues estaba pensando, pero ahora tú con qué cara vas a hablar. Tengo cara para decir cosas que me las tengo que exigir a mí el primero. Pero lo veo muy claro. La ciencia no tiene conciencia. La economía no tiene compasión. Los dogmas del capitalismo neoliberal son inhumanos. Yo ya sé cómo me tengo que situar. Sé que acoger el reino de Dios es dar pasos hacia una convivencia mundial más humana en otra dirección. Y creed en esta buena noticia. Hemos de tomar en serio primero esta gran noticia, pero que nos llega desde fuera del sistema y desde fuera de la religión del templo, del orden, de la ley, del sábado, etc. Tenemos que creer en el poder transformador que tiene la humanidad y los seres humanos que están atraídos por Dios a una vida más digna. No estamos solos. Dios está sosteniendo también hoy el clamor de los que sufren y la indignación de los que reclaman justicia. Lo que necesitamos es, yo esto insistiré mucho, profetas del reino, hombres y mujeres indignados, centinelas vigilantes, colaboradores incansables del reino, porque podemos empezar a escribir el relato de una nueva historia, aunque solo nos quedemos en los primeros trazos. Para mí, en esta crisis, lo primero que podría ser como un impacto para nosotros es, creo que se nos está haciendo, para mí en mi pequeña vida, esta crisis, junto al Vaticano II y alguna otra cosita, es los signos de los tiempos que yo he podido percibir en mi pequeña vida. Pues yo quiero vivir este signo de los tiempos recogiendo la llamada de Jesús a recuperar el proyecto del reino de Dios en España. Y esto significa actuar en medio de la crisis, no como cristianos miembros de una religión convencional preocupada de sus propios problemas religiosos, es vergonzoso presentarnos así ahora en la sociedad, y más bien tenemos que aprender a vivir desde el movimiento profético de Jesús. Y ahora viene ya el escucharle directamente. 3 gritos. Primero, no podéis servir a Dios y al dinero. Ha aparecido aquí, se ha dicho aquí ya varias veces. El dinero convertido en ídolo absoluto es para Jesús no un enemigo, el enemigo del proyecto del reino de Dios. De ahí su grito provocativo, no podéis servir a Dios y al dinero. La lógica de Jesús es aplastante. Dios no puede ser padre de todos sus hijos e hijas sin reclamar justicia para aquellos que son excluidos de una vida digna. Por eso podemos celebrar todas las liturgias que queramos, pero no servimos, si estamos dominados por el dinero, hundiendo o olvidándonos de los últimos de la tierra, no podemos servir a Dios. 3 puntos, brevemente. El ansia de acumular. Impulsado por la ideología neoliberal, el dinero, que desde siempre estaba dominando ya la cultura, el dinero ahora es que se ha convertido en nuestro mundo globalizado en el ídolo que tiene el mayor poder en el mundo. Un ídolo que para subsistir exige y exigirá
cada vez más víctimas y seguirá deshumanizando cada vez más a quienes le rinden culto. Jesús no utilizó un lenguaje moral para criticar a los ricos. Les insultó. Son necios. Lo más insensato de Galilea, los ricos. Absurdos, que no hacen más que construir graneros cada vez más grandes para almacenar sus cosechas, pensando solo en su bienestar. Y ridículos porque no pueden ni siquiera sostener su vida y su salud. Es irracional, según Jesús, insensata la lógica que impone el capitalismo liberal, que es agrandar y seguir llenando graneros. Porque es que empuja a los pueblos a acumular insaciablemente, nos empuja a todos a anhelar bienestar, pero lo hace por una parte generando hambre, pobreza y muerte, y por otra deshumanizándonos a todos. Hoy, aquí ya han aparecido muchas cosas, la historia se está organizando, se está moviendo y dinamizando solo desde la lógica del dinero. Todo es poco para estar satisfechos. Y nos están empujando a pensar que no podemos vivir bien si no es con más productividad, más consumo, más bienestar, más petróleo, más tecnología y, en el fondo, más poder sobre los demás. Guardaos de la codicia, decía Jesús. Nos quería proteger a la humanidad. Guardaos de la... Aunque tengáis abundancia de bienes, la vida no la tenéis asegurada. La lógica del poder del dinero es imperialista. Los grandes poderes financieros siempre necesitan más, pero es que se creen con derecho a tenerlo y se les borra del horizonte todos los demás derechos. Y todo, si les dejamos pasivamente que sigan, todo queda sometido a la producción de más riqueza para los más poderosos. Acumular riqueza. La abolición del ser humano. Jesús habla del dinero con un lenguaje muy duro. Lo llama prácticamente siempre, en todas las versiones, tradiciones evangélicas que se han recogido, le llama dinero injusto, riqueza de iniquidad, inicua. Y no solo porque ha sido obtenido siempre de manera injusta, sino sobre todo porque genera una sociedad inhumana, injusta. Y siempre es así, también hoy. El imperio del dinero está introduciendo una fractura en la comunidad mundial, porque está concentrando el poder y el bienestar en las manos de unos pocos poderosos. No piensa en el bien común de la humanidad. Los mercados no solo se han convertido en centros de poder cada vez más ajenos al bien común de las comunidades políticas, sino que ahora las crisis nos van abriendo los ojos y vamos a ir descubriendo que hasta destruyen las instituciones democráticas que representan a los pueblos, porque los gobiernos políticos, cuántas cosas dijo Oliveres, los gobiernos y los parlamentos al final promueven leyes y estrategias sometiéndose dócilmente a los grupos financieros. Cada vez los políticos entienden menos de las realidades, de las necesidades reales de la gente. En el mundo financiero, de los grandes números, dejo citas que tengo por ahí, las tendréis en el texto. En el mundo financiero de los grandes números, los seres humanos, con sus dramas, con sus aspiraciones, con sus miedos, han desaparecido. Están sustituidos por las cifras. El ser humano ha desaparecido de la economía neoliberal. Todo está sometido al poder irracional del dinero. Todo. Es curioso, cuando empiezan a hacer los cálculos, me he tenido que meter en muchas cosas, ya me ha costado hacerme yo hasta con la terminología, pero voy a deciros para animaros una cosa. Llega un momento que se puede entender la economía. Os digo de verdad, yo he pasado meses pensando que no lo iba a entender. Se puede. Hay que poner mucho empeño, ¿eh? Bueno,
Pero la verdad es que empiezan a resolver las crisis y cuando aparecen factores, ¿no? El hambre, la falta de energía, la insostenibilidad del planeta, ¿sabéis cómo le llaman a esto? Factores externos. No pueden ser considerados para resolver la crisis. Externalidades, en inglés dice unas palabras preciosas. Tremendo. Bueno. Dad al César lo que es del Dios. No le deis nunca al César lo que es de Dios. Esas palabras de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, son las palabras, claro, por algo, las más distorsionadas de lo que pensaba Jesús. Un Jesús, un profeta que vivió totalmente dedicado no precisamente al César de Roma, sino a los empobrecidos y excluidos del imperio de Roma. Sabéis que Dios ha encarnado en un hombre sin papeles. Nadie tenía papeles en Galilea. Nadie. No eran ciudadanos romanos, no eran nada. Pilato, que hizo un juicio, no sabemos cómo lo hizo. Si no necesitaba juicio para crucificar a Jesús ni a nadie. Nadie le podía... Si tenía el imperium. Bueno, no. En ningún momento está Jesús pensando en Dios y el César. Hay que desconocer a Jesús. No está pensando en Dios y el César como dos poderes que pueden exigir cada uno de ellos al mismo nivel lo suyo, sus propios derechos a sus súbditos. No. ¿Qué puede tener el César que no sea de Dios? La idea de Jesús es, el César, del César, acaso, si acaso, puede ser suyo el dinero injusto, todas sus injusticias. Pero no deis a ningún César lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Jesús lo repite en todo el Evangelio. Los pobres son los predilectos del Padre. Los pequeños, a los pobres pertenece el reino de Dios. Y si algo hay que hacer en la Iglesia, este es el mandamiento primero de Jesús, no permitir que se sacrifique la vida y la dignidad de nadie a ningún poder, político, económico, financiero o religioso. Que nadie abuse de ellos. Esta sensibilidad hay que tener antes que hablar de doctrina social de la Iglesia. Que nadie abuse de ellos. Que no puedan contar con ningún seguidor de Jesús, ningún César. Que no cuente ningún César con nosotros. Hoy, el sistema financiero es, en estos momentos, el poder que sacrifica más vidas, que causa más sufrimiento, hambre y destrucción humana que cualquier otro poder. Este es el pecado mortal, con mayúsculas, el verdadero pecado que hay en el mundo. Desde su inmenso poder, los grupos financieros de mayor poder, las grandes corporaciones, las multinacionales más poderosas, han conquistado el poder mundial, pero de espaldas totalmente a cualquier preocupación por las víctimas. Y por eso quiero decir que no seamos ingenuos. Nos va a preocupar nuestra propia crisis, pero no perdamos nuestro horizonte de vista la raíz de la crisis global. Es una ilusión que el año 2016 o 2030, como he leído yo por ahí, que veamos la salida del túnel. No lo sé. Es una ilusión que estemos saliendo de ningún túnel si no se controla las finanzas mundiales, la dinámica de los poderes mundiales, si no se acaban con los paraísos fiscales. He abierto los ojos. Esas islas, oye, la isla Caimán, la isla no sé qué, pero si están registradas 40.000 entidades bancarias, pero si esto es increíble. Y ayer Oliveres nos dijo que el Banco de Santander está registrado en 17 paraísos fiscales. Pues si no se acaba con los paraísos fiscales, si no se establece una política de impuestos, sea la de Tobin o la del que sea, pero a las finanzas internacionales, para una retribución más justa de la riqueza, si no se lucha eficazmente contra la impunidad y las especulaciones,
No estamos saliendo de ningún túnel, a no ser que creamos que nosotros no pertenecemos a la humanidad. Hemos de tomar conciencia, de los cristianos, de que el imperio del capitalismo neoliberal es hoy el poder que más radicalmente se enfrenta al reino de Dios. Me quedaría yo bastante contento con que esta crisis nos obligara a los cristianos a recuperar de manera muy práctica y concreta y en medio de la crisis el proyecto profético de Jesús. Segundo grito: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. La herencia de Jesús. No la compasión sin más, la compasión que exige la justicia debida al pobre. La herencia de Jesús. Jesús, sabéis, capta y vive la realidad insondable de Dios como un misterio de compasión. Lo que le define a Dios no es el poder. Nosotros le imitamos a Dios, como lo imaginamos con un poder, queremos ser poderosos. Para Jesús, Dios es un misterio de compasión. Lo que define a Dios no es el poder, sino sus entrañas maternales de padre-madre. La compasión es la manera de ser de Dios, su manera de mirar la crisis, su manera de reaccionar ante sus criaturas. Esta es la experiencia decisiva de Dios que Jesús comunica en sus parábolas y en su trayectoria profética. Esta compasión, el vivirle a Dios como compasión, es lo que le hace a Jesús ser tan sensible al sufrimiento y a la humillación de la gente. El Dios del templo, el Dios de la ley, el Dios del orden, el Dios del culto y del sábado, nunca habría generado la actividad profética de Jesús como curador de la vida y defensor de los últimos. Por eso en el cristianismo hemos de recuperar un dato de importancia suma. La primera mirada de Jesús, leer los evangelios por todas partes, ver la diferencia que hay con el Bautista, la primera mirada de Jesús no se dirige al pecado del ser humano, sino al sufrimiento de la gente. Por eso, el gran pecado contra el proyecto de Dios consiste en resistirnos a tomar parte en el sufrimiento de los demás, encerrarnos en nuestra propia felicidad. Desde esta experiencia radical de la compasión de Dios, Jesús va a introducir en la historia un principio decisivo de acción. No lo puedo desarrollar, solo os digo que la espiritualidad vigente en Galilea, en Judea, cuando Jesús apareció, tenía este lema: sed santos, en el libro de Levítico, sed santos como yo vuestro Dios soy santo. Y después de 20 siglos, los cristianos se nos habla de ser santos como Dios es santo. Cuando Jesús intencionadamente introdujo ya para siempre otro principio: no sed santos como vuestro Dios es santo, sino vosotros, está hablando a sus seguidores, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Esta es una verdadera revolución de las conciencias. ¿A dónde lleva el buscar santidad? Santidad institucional. ¿A dónde lleva? La Santa Sede, la Santa Madre Iglesia, los santos padres, las santas madres, las santas comunidades, podemos decir todos, la santidad, ¿a dónde lleva? Es la compasión activa y solidaria la que nos puede conducir hacia un mundo más digno y dichoso para todos. Por eso la compasión no es una virtud más, es el único camino para reaccionar ante el clamor de los que sufren y para construir un mundo más humano. Y esa es la herencia de Jesús a toda la humanidad. Pero claro, esto está tan estropeado que hay que aclararlo. 3 puntos. Otro punto. La compasión como principio de actuación. Antes que nada, una tarea urgente en la predicación, en la pedagogía, en todo.
es necesario rescatar la compasión como principio de acción política y liberarla de una concepción sentimental y moralizante que la ha hecho desaparecer prácticamente de la praxis política. De ordinario, la compasión que reclama justicia para erradicar las causas que generan sufrimiento es lo único que no está permitido por los centros de poder. Los centros de poder, lo estamos viendo ahora mismo aquí, funcionan como si no hubiera dolientes, ni llantos, ni lágrimas de ninguna clase. Desde el poder todo se tiene en cuenta antes que el sufrimiento de las víctimas. Ya voy a hablar de la gestión de la crisis aquí. Intolerable. Solo se tolera la compasión mientras queda reducida a beneficencia, asistencia caritativa. No cuando se la eleva a principio de actuación político-social para erradicar el sufrimiento. Pero eso es precisamente lo que está reclamando Jesús cuando pide ser compasivos, no según las leyes, según Dios. En el fondo del mensaje de Jesús, de su actuación profética, se puede escuchar este grito de indignación absoluta. Jesús está diciendo esto, que yo lo resumo así: el sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio. No puede ser aceptado nunca como algo normal, porque es inaceptable ante Dios. Y por eso la compasión que Jesús quiere introducir en el mundo reclama una manera nueva de relacionarnos con el sufrimiento que hay en el mundo. Más allá de llamamientos morales, de exhortaciones religiosas, lo que Jesús está exigiendo es que la compasión de Dios, sin límites, penetre más y más en los fundamentos de la convivencia humana, para rescatar a los perdedores y a los excluidos de la desesperación, de la desesperanza, del olvido. La autoridad de los que sufren. Una de las páginas más conocidas por todos es Mateo 25, el relato del juicio de las naciones. Lo que va a decidir la suerte final no es la religión en la que uno ha vivido, ni la fe que ha podido confesar, ni el agnosticismo que ha podido defender. Lo decisivo es la práctica solidaria de compasión hacia el que sufre. La autoridad de los que sufren. Metz lo ha dicho de manera genial. La autoridad de los que sufren es la única instancia ante la cual Jesús ha colocado a toda la humanidad. La realidad de los que sufren injustamente es un dato previo a todo, la primera verdad exigible a todos. Nadie la puede discutir. Parece una autoridad débil, pero es la única autoridad universal, sobre todo en estos momentos en que no hay una autoridad política mundial para buscar el bien común. Los grupos, el G8, el G20, ¿qué se defiende ahí? La autoridad de los que sufren. Y toda ética ha de tenerla en cuenta si no quiere convertirse en una ética de tolerancia de lo inhumano. Y toda religión ha de reconocer la autoridad de los que sufren si no quiere ser negación de lo más sagrado. Y toda política ha de tenerla en cuenta si no quiere ser cómplice de crímenes contra la humanidad. No se puede vivir y organizar ni la religión, ni la política, ni la cultura, ni nada al margen de la historia de sufrimiento que hay en el mundo. Este sufrimiento injusto es el que nos descubre bien la realidad que estamos construyendo. El mundo no se conoce desde los centros de poder, sino desde esas masas sin nombre, sin rostro, de los excluidos, que son los únicos que paradójicamente no tienen sitio en nuestro mundo globalizado. Parece verdad, el mundo globalizado, pero no tienen sitio millones de gentes en ese mundo globalizado.